¿Alguna vez has sentido que algo invisible controla el mundo en el que vivimos? Una fuerza que parece estar detrás de los sistemas, las estructuras, incluso de nuestras propias decisiones. Esta sensación, aunque inquietante, no es nueva. Hace siglos, los antiguos gnósticos ya hablaban de los archones, los llamados gobernantes ocultos del mundo material. Según estos textos antiguos, estas entidades no solo manipulan nuestra realidad, sino que buscan mantenernos atrapados en un ciclo de ignorancia y sufrimiento. Pero, ¿quiénes son realmente? ¿Qué propósito tienen? Y lo más importante, ¿es posible liberarse de su influencia? En este video exploraremos las raíces de esta misteriosa creencia, desentrañando los secretos de los textos gnósticos como el Apócrifo de Juan, para descubrir qué nos enseñan sobre estos enigmáticos gobernantes. Prepárate para un viaje al corazón de uno de los mayores enigmas espirituales de la historia. Para comprender quiénes son los archones, primero necesitamos adentrarnos en la cosmovisión del gnosticismo, un conjunto de creencias que surgió en los primeros siglos de nuestra era, en una época de grandes cambios y transformaciones espirituales. Los gnósticos no veían el mundo como un lugar simplemente físico o material. Para ellos, la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos era una especie de prisión, un lugar imperfecto creado por un ser llamado el demiurgo. El gnosticismo se basa en la idea de que más allá del mundo físico, existe una realidad superior, un reino espiritual que es puro e inmutable. Sin embargo, el acceso a este reino está bloqueado por fuerzas que buscan mantener a las almas atrapadas en la ignorancia. Aquí es donde entran los archones, que desempeñan un papel crucial en este drama cósmico. Los gnósticos consideraban que el conocimiento profundo, conocido como gnosis, era la clave para la liberación espiritual. A través de este conocimiento, las almas podían liberarse de las cadenas del mundo material y encontrar el camino de regreso a su origen divino. Es en este contexto que los archones se presentan como los guardianes del engaño, los que mantienen a las almas en un estado de inconsciencia y olvido. El gnosticismo, a menudo malentendido y relegado a la categoría de herejía, ofrece una visión alternativa de la existencia. En su centro está la lucha entre el conocimiento y la ignorancia, la libertad espiritual y la opresión de los sentidos. Y en medio de este conflicto cósmico, los archones son los protagonistas oscuros que actúan en la sombra, invisibles pero siempre presentes. Entender este marco es esencial para captar el verdadero papel de los archones en la visión gnóstica del universo. Ahora que entendemos el marco espiritual del gnosticismo, es momento de profundizar en el misterio de los archones. Según los textos gnósticos, la palabra archon proviene del griego y significa gobernante. Pero estos no son gobernantes comunes. Son entidades espirituales creadas por el demiurgo, el ser que, según los gnósticos, creó el mundo material. Los archones no solo son vistos como los encargados de administrar el cosmos material, sino también como sus guardianes. Se les describe como fuerzas que manipulan a la humanidad, sembrando confusión, miedo y deseos superficiales para mantenernos alejados de nuestra verdadera naturaleza divina. Para los gnósticos, estos gobernantes no operan de manera visible, sino que actúan en el trasfondo de nuestra realidad, como hilos invisibles que mueven las marionetas. Pero, ¿cómo los describen los textos antiguos? En el Apócrifo de Juan, uno de los textos gnósticos más importantes, los archones son retratados como sirvientes del demiurgo, figuras que limitan y obstaculizan la conexión de las almas con el reino espiritual superior. Algunos textos los representan como entidades grotescas o reptilianas, simbolizando su desconexión con la pureza espiritual. Otros los describen como mecánicos o impersonales, mostrando su naturaleza fría y calculadora. Lo más inquietante es que los archones no solo operan externamente, a través de estructuras materiales como gobiernos o sistemas de control, sino también internamente, en nuestras propias mentes. Los gnósticos enseñaban que los archones se manifiestan en nuestras emociones negativas, como el miedo, la ira y la desesperanza, utilizando estos estados para mantenernos atrapados en un ciclo de sufrimiento e ignorancia. Así, los archones no solo son gobernantes en un sentido físico, sino también en un nivel psicológico y espiritual. Son los que manipulan nuestras percepciones, distorsionan nuestra realidad y nos mantienen desconectados de nuestro potencial divino. Comprender quiénes son es el primer paso para liberarse de su influencia y comenzar el camino hacia la gnosis, el verdadero conocimiento espiritual. Para entender más a fondo a los archones,
Debemos dirigir nuestra atención a los textos antiguos que los mencionan y analizar lo que revelan sobre estas enigmáticas entidades. Uno de los escritos más reveladores es el Apócrifo de Juan, un texto clave del gnosticismo descubierto en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945. Este texto describe con gran detalle la creación del mundo material, el papel del demiurgo y la aparición de los archones como sus siervos. En el Apócrifo de Juan, el demiurgo, también conocido como Yaldabaoth, es descrito como un ser arrogante que se separó de la fuente divina original. En su ignorancia, creó el mundo material y, con él, a los archones, a quienes asignó el papel de gobernar los aspectos inferiores de la existencia. Según este texto, los archones actúan como intermediarios entre el demiurgo y la humanidad, imponiendo limitaciones y manteniendo a las almas atrapadas en la ilusión del mundo físico. Otro texto importante, la hipóstasis de los archones, amplía esta narrativa, describiendo a los archones como figuras celestiales pero corruptas, cuya principal tarea es sofocar el despertar espiritual de los seres humanos. Se dice que intentan controlar no solo el cuerpo físico, sino también la mente y el espíritu, creando un velo de ignorancia que nos impide recordar nuestra conexión con lo divino. En estos escritos, los archones también simbolizan fuerzas internas y externas. Internamente, se manifiestan como nuestras dudas, miedos y deseos, que nos alejan del camino hacia la iluminación. Externamente, pueden ser interpretados como representaciones de sistemas de poder y estructuras sociales que buscan mantenernos distraídos y conformes. Lo más fascinante de estos textos es su simbolismo profundo. Los archones no solo son entidades cósmicas, son una metáfora de las fuerzas que nos mantienen atrapados en una realidad limitada. Los gnósticos veían en ellos un reflejo de los obstáculos que enfrentamos diariamente en nuestro intento por trascender el mundo material y buscar algo más grande, algo más verdadero. Al explorar estos textos, queda claro que los archones no son meras figuras mitológicas, sino una representación de la lucha universal entre la ignorancia y el conocimiento, entre la opresión y la libertad espiritual. Entenderlos no solo nos acerca al gnosticismo, sino que también nos invita a reflexionar sobre las fuerzas que moldean nuestras vidas y sobre cómo podemos resistirlas para recuperar nuestra esencia divina. Ahora que conocemos a los archones desde la perspectiva de los textos antiguos, es hora de explorar cómo, según el gnosticismo, estas entidades operan en el mundo material y en nuestras vidas. Los gnósticos describen a los archones como maestros del engaño, diseñados para mantenernos atrapados en la ilusión de que este mundo físico es todo lo que existe. Pero, ¿cómo lo hacen? En primer lugar, los archones ejercen control a través de lo que podríamos llamar velos de ignorancia. Estas son distracciones, deseos y obsesiones materiales que desvían nuestra atención de la búsqueda espiritual. En la visión gnóstica, cada vez que caemos en el miedo, la codicia o la desesperanza, estamos siendo influenciados por estas fuerzas. Es como si vivieran en los rincones de nuestra mente, manipulando nuestras emociones y pensamientos para alejarnos de nuestro propósito superior. Externamente, los archones también son responsables, según los gnósticos, de mantener las estructuras de poder y control en el mundo. Se les atribuye la influencia sobre sistemas sociales, políticos y religiosos que perpetúan la opresión, el conformismo y la desconexión espiritual. No se trata solo de instituciones humanas. Los archones son vistos como los arquitectos de un sistema diseñado para mantenernos ocupados con lo efímero y alejados de lo eterno. Lo interesante de esta perspectiva es que los archones no son necesariamente visibles o físicos. Más bien, operan como una fuerza subyacente que influye en la forma en que experimentamos la realidad. Por ejemplo, cuando nos sentimos atrapados en un ciclo de consumismo o nos dejamos llevar por las redes sociales, podríamos decir que estamos bajo su influencia. Según los gnósticos, este control no es accidental, es una estrategia cuidadosamente diseñada para mantenernos alejados de la gnosis, del conocimiento profundo que nos liberaría. Sin embargo, los archones no solo representan un obstáculo externo, también simbolizan los bloqueos internos que enfrentamos. Nuestros miedos, dudas y deseos incontrolables son, en muchos sentidos, los archones que llevamos dentro. Superarlos requiere más que simplemente reconocerlos, requiere un esfuerzo consciente por elevar nuestra conciencia y conectar con nuestra esencia espiritual. En resumen, el papel de los archones en el mundo material es mantenernos atrapados en un estado de desconexión. Nos distraen con lo superficial, nos condicionan a conformarnos con lo ordinario y nos alejan de lo divino.
Pero los gnósticos también nos ofrecen esperanza. Al ser conscientes de su influencia, podemos comenzar a romper el ciclo y buscar la verdadera libertad espiritual. Frente a la opresión de los archones, el gnosticismo no se queda en una visión fatalista. Por el contrario, ofrece una ruta de escape, una guía para liberarse de su control y reconectar con la verdadera esencia espiritual. Esta liberación no es un acto físico ni una rebelión contra el mundo material, sino un despertar interno, un retorno al conocimiento profundo conocido como gnosis. La clave de este proceso radica en el conocimiento de uno mismo. Según los gnósticos, reconocer la existencia de los archones y entender su influencia es el primer paso hacia la libertad. Estos gobernantes solo tienen poder sobre aquellos que permanecen en la ignorancia. Al tomar conciencia de su manipulación, comenzamos a desmantelar su control y a recuperar nuestra soberanía espiritual. El camino hacia esta liberación no es fácil, pero es profundamente transformador. Implica un proceso de introspección y meditación, en el que aprendemos a identificar las ilusiones creadas por los archones, el miedo, los deseos superficiales, las distracciones materiales. Cada vez que logramos ver más allá de estas ilusiones, nos acercamos un paso más a nuestra verdadera naturaleza divina. Otro aspecto crucial es cultivar una conexión con el plano superior, lo que los gnósticos llamaban el pleroma, o la plenitud del reino espiritual. A través de prácticas como la contemplación, el desapego y el desarrollo de la compasión, podemos empezar a sintonizarnos con esta realidad superior. Este proceso no elimina la existencia de los archones, pero nos da las herramientas para enfrentarlos y trascender su influencia. Es importante destacar que los gnósticos no veían a los archones como enemigos que debían ser derrotados en un sentido tradicional. Más bien, los consideraban pruebas, obstáculos que podían ayudarnos a crecer espiritualmente al superarlos. En este sentido, el gnosticismo nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de temer a los archones, podemos verlos como una oportunidad para desarrollar nuestra fortaleza interna y nuestra conexión con lo divino. Finalmente, la liberación de los archones no solo beneficia al individuo, sino también al mundo que lo rodea. Al romper con el ciclo de ignorancia y sufrimiento, alumbraremos una realidad distinta, una existencia en la que la luz del conocimiento puede disolver las sombras de la manipulación. Es un camino de transformación personal que, según el gnosticismo, tiene el potencial de cambiar todo lo que nos rodea. Liberarse de los archones es, en esencia, un acto de reconquista espiritual. Es recordar quiénes somos realmente más allá de las ilusiones, reconectar con nuestra fuente divina y vivir con propósito y conciencia. Esta es la gran promesa del gnosticismo. No importa cuán fuerte sea el control de los archones, siempre existe una salida, siempre hay un camino hacia la libertad espiritual. Al llegar al final de este viaje, queda una reflexión profunda. Los archones, más allá de ser entidades espirituales descritas en textos antiguos, representan los obstáculos que todos enfrentamos en nuestra vida. Son el miedo que paraliza, la ignorancia que nos ciega, el deseo que nos encadena. Pero también son la clave para nuestro crecimiento, porque enfrentarlos y superarlos es lo que nos impulsa a buscar algo más grande que nosotros mismos. El gnosticismo nos enseña que el mundo material está lleno de ilusiones, pero que éstas no son definitivas. Aunque los archones buscan mantenernos atrapados en un ciclo de conformidad, consumismo y desconexión espiritual, el poder para liberarnos siempre ha estado dentro de nosotros. La gnosis, o conocimiento espiritual, no es algo que se nos da desde fuera, es un despertar interno que surge cuando comenzamos a cuestionar nuestra realidad y buscamos nuestra verdadera esencia. Es posible que hoy no enfrentemos a los archones como figuras sobrenaturales, pero si enfrentamos sus equivalentes modernos, las distracciones constantes, los sistemas que nos deshumanizan, las emociones negativas que nos dominan. Liberarnos de su influencia requiere esfuerzo, valentía y, sobre todo, una búsqueda consciente de sentido y propósito. Los textos gnósticos, como el apócrifo de Juan y la hipóstasis de los archones, nos ofrecen una visión simbólica y poderosa que sigue siendo relevante hoy. Nos recuerdan que, aunque vivamos en un mundo lleno de desafíos, también somos portadores de una chispa divina, una conexión con algo eterno que los archones no pueden apagar. Nuestra tarea es proteger esa chispa, alimentarla y permitir que ilumine nuestro camino. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta antigua enseñanza? Que los verdaderos gobernantes de nuestra vida no son los archones ni ninguna fuerza externa.
Somos nosotros mismos, a través de nuestras elecciones, pensamientos y acciones. Reconocer esto es el primer paso hacia la libertad, y cada paso que damos hacia el conocimiento nos acerca a nuestra verdadera esencia. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Estás dispuesto a mirar más allá de las ilusiones y descubrir quién eres realmente? La búsqueda puede ser desafiante, pero el resultado, la conexión con lo divino, con tu esencia más pura, vale cada esfuerzo. Recuerda, los archones solo tienen poder si se lo permitimos. La llave de tu libertad está en tus manos. Si este tema te ha inspirado a reflexionar o tienes preguntas, compártelas en los comentarios. Y si quieres explorar más sobre los misterios de la espiritualidad y el conocimiento oculto, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el conocimiento, y nos vemos en el próximo video. Antes de cerrar, quiero invitarte a reflexionar sobre todo lo que hemos explorado en este video. Los archones, como los describen los antiguos textos gnósticos, pueden parecer figuras de otro tiempo, pero en realidad representan algo mucho más cercano: los desafíos, las limitaciones y las fuerzas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Ya sea que interprete su existencia de forma literal o simbólica, el mensaje detrás de ellos es claro: no estamos destinados a permanecer atrapados en la ignorancia y el sufrimiento. Existe una salida. El conocimiento, la gnosis, es esa llave que abre las puertas a una vida más consciente, más libre, más conectada con lo eterno. Pero esa búsqueda depende de ti. Cada elección que haces, cada momento en el que decides cuestionar, crecer y despertar, es un acto de resistencia frente a las fuerzas que buscan mantenerte dormido. Recuerda, los gnósticos no hablaban de los archones solo para generar temor, sino para mostrarnos el poder que tenemos cuando decidimos enfrentarlos. Esa chispa divina de la que hablan los textos antiguos vive en cada uno de nosotros, esperando ser encendida, esperando que tomemos el control de nuestra propia narrativa. Así que ahora te pregunto, ¿qué harás con esta información? ¿Seguirás viviendo bajo el influjo de las ilusiones, o te atreverás a buscar la verdad más allá de lo visible? Este es solo el comienzo de un camino que te llevará a descubrir más sobre ti mismo y sobre la naturaleza de la realidad. Si este tema resonó contigo, me encantaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los archones son una realidad literal, un símbolo de las fuerzas internas o una combinación de ambos? Comparte tus pensamientos, y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más contenido como este. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del gnosticismo y sus enseñanzas. Recuerda, la verdadera libertad comienza con el conocimiento. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces, sigue buscando, sigue cuestionando, sigue despertando.